Buenas tardes, amigos. Hoy es día miércoles 27 de enero del año 2016 y el día de hoy quiero hablar del estado que guarda al día de hoy la denuncia de hechos que presenté el 6 de mayo del año pasado en contra del señor Luis Videgaray Caso, de su cónyuge y de Juan Armando Hinojosa Cantú, por la probable comisión del delito de lavado de dinero, ello derivado de la compra de la conocida Casa de Malinalco en el Estado de México. Quienes han leído esa denuncia que está disponible para todos ustedes en nuestra página de internet www.defensa-mediofiscal.com.mx, podrán percatarse de que la denuncia está estructurada debidamente, con hechos narrados a detalle y en donde desglosamos todas las pruebas que la PGR debe allegarse para conocer la realidad de los hechos y dictaminar con pleno conocimiento de causa si existe o no la probable comisión del delito de lavado de dinero. Muchas personas insistentemente nos cuestionan, nos preguntan sobre cuál es el estado actual de dicha denuncia, si la PGR le ha dado trámite. Y bueno, pues el día de hoy queremos hablar brevemente de cuál es el estatus que guarda dicho asunto. Bien, bueno, pues está ocurriendo exactamente lo que nosotros pensamos que iba a suceder cuando presentamos la denuncia de hechos. La PGR, desafortunadamente, al día de hoy, ha mantenido una total inactividad al respecto. Ni siquiera nos ha citado personalmente o por teléfono o por correo electrónico para que nosotros comparezcamos personalmente a ratificar nuestra denuncia, de tal suerte pues que hay una inactividad total por parte de la PGR, lo que es, repito, comprensible y que era totalmente previsible desde el inicio, porque si la PGR le da curso a nuestra denuncia, recaba todas las pruebas que nosotros hemos ofrecido e integra esa averiguación previa, necesariamente tendría que consignar dicha averiguación previa ante la PGR, ante el juez federal competente, y este necesariamente tendría que librar la orden de aprehensión. Y obviamente, como la PGR vislumbra que ese sería el desenlace en el caso de que le dé marcha, le dé curso a nuestra denuncia e integre conforme a derecho la averiguación previa respectiva, pues ante ese desenlace que tendría que ocurrir, para que no suceda, pues evidentemente la única forma que la PGR encuentra para evitar que Luis Videgaray Caso sea consignado y posteriormente procesado por la probable comisión del delito de lavado de dinero junto con su cónyuge y Juan Armando Hinojosa Cantú, pues la única forma que encuentra la PGR es mantenerla totalmente inmóvil, ni siquiera dándome la oportunidad de ratificar dicha denuncia. Nosotros hemos hablado por teléfono y hemos acudido personalmente a la PGR y siempre nos dicen que no saben quién tiene el expediente, que la persona que podría informarnos no está en ese momento, ¿verdad? Puras tácticas evasivas, ¿verdad? Para que no podamos ratificar la denuncia y para que la PGR no inicie la indagatoria respectiva. Entonces, pues, ¿cómo va la denuncia al día de hoy? Yo creo que va muy bien. Yo creo que va muy bien porque la PGR no ha emitido ningún pronunciamiento,
ninguna resolución en la cual afirme y demuestre contundentemente que la denuncia de hechos presentada el 6 de mayo en contra de Luis Videgaray es infundada o falsa. No lo ha pronunciado, por lo tanto, nuestra denuncia sigue hasta este momento sin ser analizada, sin ser desvirtuada, ¿verdad? Y por lo tanto sigue siendo o teniendo validez por lo menos moral, al no haberse demostrado que los señalamientos y hechos contenidos en ella son falsos o infundados. Por otra parte, la PGR tampoco ha demostrado que Luis Videgaray Caso, ¿verdad?, haya utilizado recursos de procedencia lícita, ¿verdad?, que la actuación de dicho empleado federal haya sido apegada a derecho, no ha demostrado que no cometió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, pues nuestra denuncia está bien plantada todavía al no haber sido desvirtuada. Quiero aclarar que Luis Videgaray Caso obviamente sabe que está denunciado por lavado de dinero desde el 6 de mayo por un servidor. Eso lo sabe, si lo saben millones de mexicanos, claro que lo sabe Luis Videgaray Caso, y sorpresivamente nunca se ha pronunciado al respecto, jamás ha dicho una sola palabra en tantos foros que habla todos los días, jamás se ha referido a nuestra denuncia, mucho menos ha dicho que la denuncia es infundada, mucho menos ha dicho que la denuncia se apoya en hechos falsos. Simplemente Luis Videgaray Caso actúa como si la denuncia no existiera y como si él no supiera que está denunciado, lo que también denota que nuestra denuncia va bien porque no ha sido refutada, desvirtuada por el denunciado Luis Videgaray Caso. Recuerden ustedes que el que calla, otorga, ¿verdad? Seguramente prefiere no referirse jamás a esta denuncia porque sabe que los hechos narrados son ciertos y porque sabe que él, como empleado federal, no tiene forma de justificar de dónde sacó el enganche que dio y de dónde sacó el dinero para finiquitar la operación cuando en todo el año 2013 solo obtuvo 2 millones y pico por todo su sueldo como secretario de Hacienda, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo pagó en enero del 2014 más de 6 millones para finiquitar la deuda que tenía, ¿verdad? Si esto lo hubiera hecho cualquier particular, tú que me estás escuchando o yo, ya estaríamos nosotros investigados por discrepancia, por lavado de dinero, pero como él es el titular del SAT, él es jefe del titular del SAT que investiga la discrepancia y es jefe del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que investiga el lavado de dinero, obviamente usa sus influencias sobre sus subordinados, Aristóteles Núñez y el licenciado Vaz para que estos no hagan ninguna averiguación al respecto. Ahí incluso encontramos un tráfico de influencias, ¿verdad? Pero entonces, pues, él no ha refutado, él no ha desvirtuado, lo que significa que nuestra denuncia está fundada. Qué bien ha de estar elaborada la denuncia, que la PGR no le da curso y que Luis Videgaray no se refiere a ella para nada. Si fuera una denuncia infundada, sin sustento, sin fundamento, mal hecha, etcétera, que fácilmente puede desvirtuarse, ya lo habría hecho la PGR y ya se habría referido a ella Luis Videgaray Caso. Pero saben que están ante un documento jurídico perfectamente elaborado, debidamente sustentado, y por eso tanto la PGR como Luis Videgaray, viviendo en una realidad virtual, hacen que la denuncia no existe, ¿verdad? Exactamente porque ambos saben, Luis Videgaray Caso y la PGR, que si le dieran curso, Luis Videgaray seguramente, con mucha probabilidad, terminaría siendo procesado y sentenciado como culpable por el delito de lavado de dinero
lo que obviamente trata de evitarse, porque seguramente dentro de las estructuras altas del poder, más arriba de Peña Nieto, ¿verdad? Seguramente un candidato a modo para que siga, para que sea presidente de la República en el siguiente sexenio es Luis Videgaray Caso, y claro que lo están cuidando para que esa persona que probablemente lavó dinero sea nuestro próximo primer mandatario, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que está ocurriendo en este momento respecto de la denuncia. Yo sentiría que la denuncia está muy mal o su estatus es muy malo si ya la PGR la hubiera desvirtuado plenamente, desde luego dándome oportunidad de intervenir en las investigaciones para que no nos engañen, ¿verdad? Y si Luis Videgaray Caso ya hubiera demostrado documentalmente, objetivamente, que no lavó dinero. No que dice ahora, cambiando totalmente su discurso, inicialmente dijo que pagó la deuda con los ahorros de él y su esposa de toda la vida, que no tenía en 2012, entonces no fue de toda la vida, salieron de la nada, ¿verdad? Y ahora en la investigación que se hizo por parte de la Secretaría de la Función Pública sale con que fue la deuda pagada con 3 obras de arte que le regalaron, ¿verdad? Pero no dicen quién le regaló, ni el nombre de la obra de arte, ni el autor, ni su avalúo lo enseñan. Entonces, evidentemente que todo esto se hace para proteger a una persona que se piensa que puede ser el presidente en el próximo sexenio, aclarando que Luis Videgaray tiene todas las credenciales para ser el próximo presidente y lo ha demostrado como secretario de Hacienda, por cuanto que su función la está desarrollando en forma totalmente deficiente, ¿verdad? El peso totalmente depreciado, el precio del petróleo totalmente derrumbado, ¿verdad? Las reservas internacionales se están yendo como agua cuando las están subastando por miles de millones de dólares en beneficio del capital mundial, quienes los adquieren a precios de subasta por debajo del real, etcétera. O sea, el señor Luis Videgaray tiene todas las cartas credenciales para ser el próximo presidente de la República, dada su conducta de opacidad, de falta de transparencia y de evidente ineptitud. ¿Que no? Cada día hay más pobres en México. Yo creo que ya no somos 60 millones de mexicanos pobres, somos mucho más. No hay fuentes de trabajo, por eso hay cada día más ninis, ni trabajan ni estudian. Por eso las personas mayores, digo, de 40 en adelante difícilmente encuentran un trabajo. Y los que tenemos trabajos en donde tiene que trabajar toda la familia para que entre todos medio subsistamos. Esa es el resultado que ha tenido la labor de Luis Videgaray Caso, y por eso yo sí creo que sería un digno sucesor de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, no le demos tanta importancia a Luis Videgaray Caso, porque él no es el malo de la película, por lo menos no es el único malo, pero ¿cómo les diré? Luis Videgaray Caso no es tan importante, no es imprescindible para los planes que se tienen en contra de México. Si Dios no lo quiera, Luis Videgaray Caso falleciera, hay muchos sustitutos que ocuparían su lugar sin ningún problema, ¿verdad? Probablemente los únicos que lo resentirían serían su familia, pero el sistema en general, ¿verdad? No, porque fácil colocan a otra persona en el cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público que tendría que hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque desafortunadamente Luis Videgaray no hace lo que quiere, sino hace lo que le indican el capital mundial. Yo tengo la seguridad de que a él, recordemos que esto se conoce en Estados Unidos, lo de su casa de Malinalco, y yo creo que lo hicieron público exactamente para que él sea más vulnerable, para que él no tenga soporte en el interior del país, para que la gente lo repudie, lo rechace, y entonces, ante toda esta reacción de la sociedad mexicana en contra de Luis Videgaray, para que él conserve su cargo depende del capital mundial. Mientras el capital mundial lo apoye,
seguirá en el cargo y entonces se hace más dependiente del capital mundial y al ser más dependiente tiene que ser más obediente, tiene que hacer exactamente y decir exactamente lo que le indique el capital mundial, lo que hace con el presidente de la República y lo que hace con todos los órganos de gobierno, ¿verdad? Desafortunadamente. Bien. Decía yo que Luis Videgaray Caso no es el único malo, entre comillas, ¿verdad? Sino que Luis Videgaray Caso forma parte de todo un sistema perfectamente estructurado desde el exterior por intereses sumamente elevados, ¿verdad? Un sistema que tiene unas actividades, funciones, etcétera, que permitirán que a mediano plazo todos los mexicanos perdamos nuestras propiedades y que éstas pasen a manos del capital mundial, desde luego a precios insignificantes. Por eso el capital mundial no viene y nos compra nuestras propiedades al precio real de mercado, sino que utiliza al gobierno para que éste a través de cobros fiscales y de decomisos por lavado de dinero nos quite todas nuestras propiedades y después el gobierno a través del SAE las malbarate en pesos y centavos a favor de ellos. Que no es así. Nosotros tenemos un libro que se llama Ley Antilavado de Dinero, en donde nos referimos a una nota periodística en donde la gente del SAE dice que en el año de 2008 vendieron más de 60 millones de bienes entre inmuebles, aeronaves, vehículos, embarcaciones y otra clase de bienes, por el cual recaudaron entre 560 y tantos millones de pesos, y si nosotros dividimos 560 y tantos millones de pesos entre 60 millones de bienes, inmuebles, embarcaciones, aeronaves, vehículos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Encontraremos con que cada uno de esos bienes se vendió a 8 pesos con 90 y tantos centavos, ¿sí? Vean ustedes nada más la clase de saqueo que nos hacen a través de las leyes y de las instituciones mexicanas, ¿verdad? Todo esto ordenado, estructurado, planeado por el capital mundial y nuestras autoridades lo único que hacen son ejecutar esas indicaciones, ¿verdad? Quiero decir que el sistema político mexicano, el sistema en el que vivimos y del cual forma parte Luis Videgaray, no solamente incluye entidades de gobierno, sino también a instituciones que no son del gobierno. En primer lugar, quiero referirme a las entidades del gobierno que forman parte del sistema y que tienen una actuación verdaderamente importante. Diputados y senadores, incluidos los de oposición. Todos los partidos políticos, no nada más el PRI, también los de oposición, ¿verdad? Y fíjense ustedes, quiero hacer énfasis en diputados y senadores de oposición, no priistas, y a partidos políticos distintos al PRI, como son el PRD, el PAN y todos los demás, ¿verdad? Seguro, porque muchos millones de mexicanos lo sabemos, que el 6 de mayo yo denuncié a Luis Videgaray Caso por probable lavado de dinero. Lo saben los diputados de oposición, lo saben los senadores de oposición, lo saben los partidos políticos de oposición, lo sabe Andrés Manuel López Obrador. Nadie habla de ello. Nadie dice de la denuncia. No hay un solo pronunciamiento en tribuna o en alguna declaración pública acerca de que Luis Videgaray Caso está acusado por lavado de dinero. Si realmente el peje, Andrés López Obrador, fuera crítico del sistema y quisiera echar abajo el sistema, por lo menos en algún comentario tendría que haber dicho que Luis Videgaray Caso está denunciado por lavado de dinero. ¿Por qué los diputados, los senadores de oposición y los partidos políticos, incluido López Obrador, no se refieren a la denuncia de lavado de dinero? ¿Por qué? Porque todos están en la misma situación. Todos viven por encima del nivel de vida que tendrían si se ajustaran a su sueldo. Todos. Yo quisiera saber de qué se mantiene el peje
¿De qué se mantiene López Obrador si tiene años sin trabajar, sin percibir un sueldo? ¿Qué ingresos acumula? ¿Qué impuestos paga? ¿Cómo es posible que tenga una forma de vivir y de lujo? Porque anda por todo el país, incluso creó Morena, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De donativos? ¿Los declara? Todo donativo mayor de 600,000 pesos tiene que declararse, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que le están donando dinero lícito? O sea, ¿de dónde? Por eso todos los diputados, los priistas es obvio, pero los de oposición, ninguno se refiere a la denuncia de hechos de Luis Videgaray Caso, porque todos están en la misma situación. Arriba de la superficie son contrarios, son combatientes, son enemigos. Por debajo de la mesa todos son hermanos y por eso todos cuidan a Luis Videgaray Caso, no porque quieran a Luis Videgaray Caso, sino porque cuidan al sistema, ¿verdad? Y además todos cuidan su misma situación. Si fuera procesado y sentenciado por lavado de dinero Luis Videgaray Caso, esa misma suerte correrían los diputados, los senadores, el PG, los partidos políticos, los dirigentes, los militantes que están en órganos de dirección, ¿verdad? Y entonces obviamente dicen, no, no queremos vivir esa realidad. Entonces todo mundo, calladito, se ve más bonito, ¿verdad? Evidentemente el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación, que tienen que ver con la discrepancia, con el lavado de dinero, nada mencionan de Luis Videgaray Caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque es su jefe, y además porque seguramente en su fuero interior sueñan con que él va a ser el próximo presidente y los del SAT, Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal de la Federación, creen que van a crecer junto con él en su equipo, ¿verdad? Ya Luis Videgaray Caso, bueno, se va preparando, ya al Procurador Fiscal de la Federación lo mandó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero entonces todos ellos están coludidos. Yo estoy seguro que la mayoría de empleados fiscales están en lavado de dinero y en discrepancia fiscal. Todos sabemos de la corrupción de los visitadores, ¿verdad? De los administradores, de los subadministradores. Entonces, por eso no hablan de la denuncia de Luis Videgaray Caso, porque más que proteger a Luis Videgaray Caso, se protegen entre ellos, porque saben que si a Luis Videgaray Caso lo procesaran y lo sentenciaran, esa misma suerte podrían correr ellos el día de mañana, y por eso obviamente se unen para que, todo simulando que no existe esa denuncia. Pero también hay entidades ajenas al gobierno que ocultan esta denuncia, y me voy a referir a los medios de comunicación masivos, periódicos de circulación nacional, televisoras, radiodifusoras con alcances nacionales, revistas como Proceso, comunicadores, todos los comunicadores, López Dóriga y todos los demás, incluida Carmen Aristegui. Nadie habla del tema. Seguramente todos están enterados de la denuncia porque esto corrió como reguero de pólvora en redes sociales, pero nadie habla. Esto no ha pasado en México, o sea, no hay denuncia para estas personas, ¿verdad? Ni siquiera Carmen Aristegui. Carmen Aristegui, yo tengo mis dudas sobre si realmente ella quiera el cambio del país, porque yo no sé para qué hablar tanto de la casa de Malinalco, para esto y para el otro, ¿verdad? Criticando a Luis Videgaray, indignándose ante la sociedad, como siendo líder de opinión, para que en el momento en que hay una denuncia penal en contra de Luis Videgaray Caso, ya no lo dice. Eso no ha ocurrido según Carmen Aristegui, ¿verdad? Ni un comentario. Si realmente su objetivo fuera de Carmen Aristegui, no nada más informar, sino ser motor de cambio en el país, tendría que hablar de la denuncia, no apoyando la denuncia, porque la denuncia no necesita de apoyo, simplemente intégrala y la denuncia se defiende solita. Bueno, pero noticia, denunciaron a Luis Videgaray Caso, sin hacer juicios de valor, no,
Para Carmen Aristegui no está denunciado Luis Videgaray Caso. Tal parece que también Carmen Aristegui forma parte del sistema. No digamos ya de la revista Proceso, que todos los días, todos los domingos que sale a circulación es hablar y hablar y hablar en contra del gobierno, de distintas entidades. Parece que está uno en un grupo de autoayuda, es pura queja, pura queja, pura queja, que las casas de Osorio Chong, que las casas de La Gaviota, que las casas del subsecretario Miranda de Gobernación, que las casas de Luis Videgaray Caso. Todo es puro quejarnos nada más, ¿verdad? Pero cuando hay una denuncia y se la mandamos a Proceso, para que Proceso sabía que había una denuncia, eso ya no se informa. Yo no quiero que Proceso me apoye ni apoya la denuncia. Dije, la denuncia se defiende solita. Intégrenla y solita, con esa denuncia demostramos si hay o no lavado de dinero, ¿verdad? Pero no dice Proceso, hay una denuncia contra Luis Videgaray Caso. No, no. Entonces, Proceso también está dentro del sistema, ¿verdad? A mí me da la impresión, tanto Carmen Aristegui como Proceso, que son puras quejas y quejas y quejas, pero no hay acciones. Yo recuerdo en una entrevista que citó a las personas, Carmen Aristegui, que hicieron la investigación de las casas de Osorio Chong, ¿verdad? Y ya le sacó toda la sopa, que vimos este y vimos el otro. Y luego dice, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y no sé ni qué le contestaron. Pero ¿qué sigue en un Estado de Derecho? Si ya están las pruebas, si ya están los documentos, ¿qué sigue? Si eso es delito de lavado de dinero o de discrepancia fiscal, pues sigue la denuncia. No nada más es bla, 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 bla. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Es más, a mí se me hace que forman parte del sistema, ambos, tanto Proceso como Carmen Aristegui, y su función es ser, como en una olla de presión, sacar la presión social, ¿verdad? ¿Verdad? Todos hablamos y hablamos y hablamos, y que Luis Videgaray, y que Osorio Chong, y que Peña Nieto, y que La Gaviota, pero es puro hablar, ¿verdad? Para que la tensión social se diluya, ¿verdad? Hay que sacar la presión de la olla. Entonces, ahí está Carmen Aristegui, ahí está Proceso, sacando la presión nada más. Ah, pero cuando hay un hecho legal en un Estado de Derecho, como es la presentación de una denuncia, eso no estaba en el plan. Es nada más sacar la presión, pero no actos concretos en contra de la corrupción. Por eso cuando hay un acto concreto, ¿sabes qué? Mejor nos callamos y no se dice nada. A mí me aburre ya leer la revista Proceso, y a mí me aburre oír a Carmen Aristegui. Puro bla, 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 ¿verdad? Pero cuando hay un acto concreto, no quiero que se apoye esta denuncia. No necesitamos de ese apoyo. Con que la autoridad cumpliera con su obligación, la denuncia cumpliría con su cometido. No, pero por lo menos informen. Denunciaron a Luis Videgaray por lavado de dinero. No, porque hay que cuidar a Luis Videgaray, porque es el sistema. ¿Sí está claro? Vean ustedes nada más como mucha gente que parece, o muchas entidades como Proceso, que parecen defender a los mexicanos, es puro bla, 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 es puro marearnos, es puro deprimirnos, ¿verdad? Después de oír a Carmen Aristegui y leer a Proceso, uno siente como mexicano que no vale nada, que no tenemos derechos, que la autoridad nos puede pisotear, y es puro quejarnos y quejarnos y quejarnos, nos baja la autoestima, nos deprimimos, sentimos que estamos paralíticos, que no se puede hacer nada para cambiar, que esto es una fatalidad. No es cierto, no es cierto, ¿verdad? Todo se puede remediar si nos damos cuenta que en esta vida Dios no nos puso de adorno, nos mandó hechos a su imagen y semejanza, nos mandó con un cerebro, ¿verdad? Nos heredó su creatividad, su fortaleza, su firmeza, pero nos han engañado todo este sistema hasta hacernos creer que no somos capaces de nada. No es cierto, sí podemos ser capaces, sí somos capaces, ¿verdad? Y ahí está una denuncia hecha, ¿verdad? Que está tan bien hecha que nadie habla de ella. Porque si estuviera mal hecha, ya hubiera sido despedazada por medios de difusión, por la PGR, por Luis Videgaray, por el SAT y por la Ley de Inteligencia Financiera. Todos la habrían hecho pedazos, pero no, ya la vieron y vieron que está fundada y que está sustentada,
¿sabes qué? Mejor nos callamos, ¿verdad? Porque esto, si le damos curso, Luis Videgaray Caso terminaría probablemente en la cárcel, ¿verdad? ¿Quiénes otros están también dentro del sistema? Bueno, pues las cámaras de empresarios, las cámaras de comerciantes, de industriales, etcétera, ¿verdad? La Coparmex, la Canacintra, la Canaco, la Canacope, la Canirac, etcétera, ¿verdad? Porque ellos también saben de la existencia de esta denuncia. Solo que vivieran en Marte o Júpiter no se enterarían de que Luis Videgaray fue denunciado por lavado de dinero el 6 de mayo del 2015. Claro que lo saben. Y entonces, ¿por qué no lo comentan? El fisco está acabando con los empresarios, con los comerciantes. Nos está diciendo que va a sacar cada vez más miles de millones de los empresarios, de los comerciantes, ¿verdad? Que haga eso alguien que es honesto, alguien que no lava dinero, alguien que no defrauda al fisco, alguien que vive con ingresos lícitos, que se ajusta a su sueldo, pero no gentes que probablemente están delinquiendo más que los particulares, más que los empresarios y más que los comerciantes. Y entonces, ¿por qué los líderes empresariales ante este acoso y acechanza de la autoridad, ¿por qué no comentan o le preguntan, oiga, licenciado Luis Videgaray Caso, qué nos puede decir de la denuncia que presentaron en su contra? ¿O por qué no comentan, se denunció penalmente al licenciado Luis Videgaray? ¿Por qué no? Pues porque forman parte del sistema. Todos ellos cuidan el sistema que va a acabar, si no rectificamos el camino, que va a acabar con el bienestar de los mexicanos, con el bienestar de los mexicanos. Bien, ¿por qué todo el gobierno y por qué medios de comunicación y cámaras empresariales protegen a Luis Videgaray al hacer caso omiso de la denuncia? Que no protegen a Luis Videgaray, protegen al sistema. ¿Por qué? Vamos a relatarlo brevemente a continuación. Bueno, primero quiero decirles una cosa. La vida de Luis Videgaray cambió totalmente desde que presentamos la denuncia y desde que se corrió por redes sociales. Porque antes de la denuncia, Luis Videgaray se creía totalmente poderoso, que nadie se podía meter con él, que nadie podía decirle nada. Y era un dador, porque además todos saben que él puede ser el próximo presidente de la República. Y como secretario de Hacienda, que puede meter a la cárcel a los defraudadores y a los que lavan dinero, con un poder brutal, tremendo. Él era súper poderoso, ¿verdad? Él era dador, ¿verdad? Con la denuncia se convierte automáticamente en alguien necesitado de los demás. Porque necesita del silencio de todos para que él siga ocupando el cargo. Necesita que estén calladitos los diputados de oposición, los senadores de oposición, los partidos políticos de oposición, que estén calladitos los medios masivos de comunicación, los periódicos, las revistas, las televisoras, las radiodifusoras, ¿verdad? Los comunicadores, que estén callados los de Coparmex, los de Canacintra, los de Canacop, todos estén callados. O sea, necesita la ayuda de la complicidad de los demás para permanecer en el cargo, para que no sea investigado por lavado de dinero, para que no sea procesado y para que no sea sentenciado, ¿sí? Fíjense nada más el cambio drástico de vida que tuvo Luis Videgaray Caso, de entrar en cualquier lugar como Juan Camaney, entra con la cola entre las patas y sabe que todos tienen que hacer como que no hay denuncia para que él siga adelante en su cargo. Y puede ser presidente de México, puede ser, tiene todas las cartas credenciales, ya lo dije, para ser el próximo presidente. Él tiene la capacidad para acabar con el país. Claro que sí la tiene. Bien, vamos a ver. ¿Por qué lo ayudan todos los servidores públicos, ¿verdad? Empleados, todos empleados, ¿verdad? Diputados, senadores, empleados, porque están haciendo un trabajo para el pueblo, recibiendo un sueldo, bien. ¿Por qué todo el gobierno lo ayuda? Bueno, porque todos los servidores públicos a nivel municipal, estatal y federal del Poder Judicial, Legislativo,
ejecutivo, legislativo y judicial, todos ellos se sienten beneficiarios del sistema, forman parte del sistema, pero todos estos servidores públicos ingenuamente, inocentemente creen que siempre van a estar en esa situación privilegiada, lo que definitivamente una mala noticia para ustedes es falso, es falso. Todo el capital mundial está trabajando para que el gobierno nos quite los bienes a los mexicanos. Y eso se está haciendo todos los días. Todos los días. Recuerden ustedes, lo ha dicho el SAT. En el 2015 la meta era recaudar 2 billones de pesos. Meta que superaron en un 20%. En el 2016 la meta es recaudar 2.400.000 pesos y piensan, el SAT, incrementar la recaudación en un 20%. Por actos de fiscalización, de auditoría hasta el tercer trimestre del 2015, nos quitaron más de 40.000 millones a los mexicanos particulares, a los empresarios y comerciantes, ¿verdad? Y por actos de cobro, de recaudación del PAE, hasta noviembre nos habían quitado más de 25.000 millones de pesos. Todas estas son cifras del SAT, ¿verdad? Y además todo esto lo pretenden, la recaudación la pretenden incrementar con la contabilidad electrónica, con las revisiones electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, de que nos están despojando de nuestro patrimonio, eso es una realidad. Hoy los mexicanos seguimos teniendo dinero, gracias a Dios, porque Dios nos puso en un verdadero paraíso terrenal de abundancia y prosperidad, ¿verdad? Por eso seguimos teniendo mucho dinero, muchos mexicanos. Pero ya no tenemos tanto dinero, ni tantos mexicanos como en los 60s, como en los 70s. Muchos que tenían mucho dinero en ese entonces, hoy no tienen. Pero bueno, gracias a la abundancia que Dios nos regala, hoy todavía hay millones de mexicanos que tienen bienes en cantidades verdaderamente millonarias. Pero esto con el transcurso del tiempo va a ir desapareciendo porque el gobierno cobra y cobra y cobra y cobra, y el gobierno no tiene llenadera, cada día nos va a pedir más. Y eso lo vamos a ver en los próximos años. Bien, señores servidores públicos, salgan de su sueño ideal de que como viven hoy van a vivir por siempre y que sus familias van a vivir por siempre así. Cuando pasen los años y gracias a las acciones fiscales de embargos, decomisos, extinción de dominio, etcétera, la mayoría de mexicanos no tengamos bienes, ¿verdad? Cuando los mexicanos pierdan su patrimonio, no tengan ingresos, la mayoría de mexicanos, no tengamos utilidades, no tengamos capacidad contributiva y no paguemos impuestos y se reduzcan considerablemente los ingresos tributarios. Como consecuencia, señores, se va a reducir el presupuesto. Y además, para entonces ustedes no serán necesarios. Hoy son necesarios para privarle a millones de mexicanos de los millones de pesos que tienen en propiedades. Hoy es necesario un ejército. Necesitamos 500 diputados, 128 senadores que aprueben leyes cada día más agresivas en contra de los particulares, ¿verdad? Fiscales, penales, contra el lavado de dinero, del uso de la fuerza pública, de suspensión de garantías individuales. Los necesitamos, pues, para crear leyes en contra del pueblo mexicano, ¿verdad? Los partidos políticos se requieren para que haya un mal gasto, para que en lugar de que el dinero que entra al gobierno sirva al crecimiento del país, se malgaste en corrupción, ¿verdad? De ahí salen los 500 diputados, los 128 senadores, los gobernadores, los jefes de gobierno, los presidentes municipales, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener ese malgasto, ¿verdad? Para eso también se dan miles de millones de pesos, creo que más que a educación, al Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Para que además le dé ayudas a los partidos. Y entonces vemos, todo esto es necesario hoy y se puede, porque gracias a que hay millones de mexicanos millonarios, hay una recaudación importante. Pero cuando la mayoría de los mexicanos estemos con una mano adelante y otra atrás, no tengamos capacidad contributiva, no paguemos impuestos en cantidades importantes, el gobierno tenga ingresos reducidos, el presupuesto va a ser reducido. Y ustedes ya no son necesarios, porque ya no hay mexicanos con dinero, ya no hay que hacer leyes.
ya no hay que juzgar a tanto mexicano, ya no hay que hacer tantas acciones de embargo, de extinción, de decomiso. Ya no tienen dinero los mexicanos. Ustedes van a ser lanzados a la calle. A lo mejor ya ni va a haber diputados ni senadores, o si hay serán 30 o 40 nada más, con sueldos reducidos. Ya no serán necesarios ustedes, ¿verdad? La PGR ya no va a tener tanto personal ni tanta tecnología. Ya no hay gente que lava dinero, ya todos están muertos de hambre, ya no son necesarios. Órale, agentes del Ministerio Público a la calle, escribientes, todo. Los mismos juzgados van a desaparecer porque ya no hay que juzgar a nadie, ya todos están en la calle, ya todos están sin bienes, no hacen falta tantos juzgados, entonces órale, todo el personal a la calle, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora bien, ya los van a correr del gobierno. ¿Dónde van a encontrar trabajo? Si ustedes acabaron con las empresas, acabaron con las fuentes de trabajo. ¿Dónde? ¿Verdad? Y entonces, ¿verdad? Se encontrarán en la misma situación de todos los mexicanos, con una mano adelante y otra atrás. Además, temporalmente, para que ustedes como servidores públicos le echen ganas a la tarea de privarnos de nuestro patrimonio a los particulares, ¿verdad? Les van a dar muchas prebendas económicas, les van a dejar ser corruptos, tendrán dinero extra. Recuerden ustedes que de todo lo que nos quiten a los particulares por lavado de dinero, de todo lo que se nos decomise, una cuarta parte va a ir a la PGR fuera de presupuesto. Una cuarta parte al Poder Judicial de la Federación fuera de presupuesto, ¿verdad? Y con ese dinero se van a hacer unas corrupciones brutales. No va, en ese lapso, en los primeros años, ningún servidor público va a ser acusado de lavado de dinero ni de discrepancia para no espantarlos, para que ustedes se sientan intocables, para que ustedes crean ingenuamente que eso nada más va contra los particulares. Pero una vez que los particulares hayamos pasado todos a la báscula y que la mayoría, millones de mexicanos, estemos en la pobreza extrema, ya no sean 60 millones, sino seamos 120 millones de mexicanos en la pobreza extrema, ustedes no van a ser necesarios, los van a correr y además, ¿sabes qué? Los van a investigar. Ah, tú MP, tú juez federal, tú trabajabas en la inteligencia financiera, tú estabas en el SAT, tú eras secretario de Hacienda y Crédito Público, tú fuiste presidente de la República, tú fuiste diputado, tú fuiste gobernador. Ah, a ver, explícame de dónde tienes todas estas propiedades, si tu sueldo era tal. Y tus familiares también tienen esto. Entonces ustedes también pasarán a la báscula. No los van a meter a la cárcel porque no los van a mantener, no. Les van a quitar todo, se los van a decomisar y órale, subsistan como puedan, ¿verdad? Y además, señores, sus hijos, ustedes ya van a estar grandes, ya, ni hablemos de eso. Pero sus hijos, sus nietos, ¿de qué van a vivir? ¿Dónde van a trabajar? ¿Dónde? ¿Dónde van a tener el sustento? Si ahorita en México hay millones de ninis, jóvenes ninis, que ni estudian ni trabajan, porque el gobierno no da escuelas y no da empleos, ¿verdad? Imagínense nada más esos momentos que viviremos cuando gracias al trabajo en equipo de todos ustedes, los mexicanos estemos en la calle con una mano adelante y otra atrás, y todas nuestras propiedades y todas nuestras riquezas en manos del gran capital mundial, ¿verdad? Bien. Entonces, no siempre van a vivir como viven hoy, si no rectifican, si no analizan las cosas. Háganlo por su propio beneficio, por el de su familia. No piensen en México, nada más piensen en ustedes y en sus hijos. Y vean lo que van a vivir todos ustedes si ustedes siguen en esa conducta. A lo mejor no les queda de otra más que cumplir con las órdenes. Bueno, pero no lo hagan así con ese orgullo, con esa prepotencia como de soy verdaderamente importante. A lo mejor acaben con nosotros, pero háganlo como diciendo, bueno, es que no me queda de otra. Sé que vamos al precipicio, pero no me queda de otra, tengo que trabajar. Y en el SAT pues nos obligan a hacer esto. En la unidad de inteligencia nos obligan a hacer esto. En el Poder Judicial, Lainez nos obliga a hacer esto. Pero no lo hagan así como con orgullo, como que son ustedes prácticamente dioses. No, porque están no solamente cavando la tumba de los millones de mexicanos, sino también la tumba de ustedes y de sus descendientes. En cuanto a los
medios masivos de difusión. Ellos apoyan el sistema, ¿verdad? También porque creen ellos que siempre van a estar en esa situación que hoy están de vivir en abundancia, con mucha publicidad, casi toda gubernamental, de empresas importantes. Sí, sí, ahorita. Pero si el gobierno logra su cometido de privar a la mayoría de mexicanos de su patrimonio, ¿verdad? Cuando ya no haya empresas mexicanas, cuando ya no haya gente con dinero en México, cuando los mexicanos perdamos nuestro patrimonio, no tengamos ingresos, no tengamos utilidades, no tengamos poder adquisitivo, no compremos bienes y servicios, los negocios de los mexicanos fracasaron ya, pregunto, ¿quién va a publicitarse? ¿Quién va a publicitarse en los periódicos, en la televisión, en el radio, en las revistas? ¿Quién si ya no hay negocios? ¿Verdad? Y además, hoy el gobierno tiene mucha necesidad de publicidad porque nos hace creer que está trabajando para el bien. Entonces, publicidad de esto, publicidad del otro, que contra las drogas, que contra el lavado de dinero, que contra la corrupción, etcétera. Desplegados. Ustedes viven de la publicidad gubernamental. Entonces, a ver. Entonces ya tenemos un pueblo pobre en su mayoría. Ya no hay quien esté lavando dinero. Ya no hay quien esté en discrepancia. Ya no hay más bienes que quitar. El gobierno no va a necesitar publicidad. Y además para entonces seguramente tendremos órganos, entidades de comunicación multinacionales, globales, no locales. Entonces, pues, la situación de privilegio en la que ustedes están ahorita no es eterna. Roma se cayó, todos los pueblos se han caído, todos que han estado en la gloria han bajado. Ustedes, si persisten en esa situación de formar parte de un sistema que está estructurado en contra de los mexicanos, necesariamente tendrán que vivir ese futuro, ¿verdad? Las cámaras industriales de empresarios, de comerciantes, ¿verdad? Si ocurre lo que estoy diciendo, si perdemos nuestros patrimonios, nuestros inmuebles, nuestras propiedades, nuestros negocios, ¿quién va a ser socio de la Cámara de Comercio? ¿Quién de la Canacope? ¿Quién de la Concamín? ¿Quién de Coparmex? ¿Quién si ya no hay empresarios? Van a desaparecer las cámaras, ¿verdad? Además, con un gobierno cada vez más totalitario, ¿verdad? Que en donde no se va a escuchar la voz de nadie. ¿Cuáles empresarios mexicanos? ¿Cuáles comerciantes mexicanos en el futuro próximo? Si hoy ya prácticamente no hay comerciantes mexicanos, la tienda de la esquina, de la tiendita de la esquina ya desapareció por los Oxxos, por las tiendas de conveniencia, las panaderías, las tortillerías. Hoy muchos negocios desaparecieron gracias a las cadenas de supermercados, ¿verdad? Casi todas propiedades transnacionales. Entonces vean ustedes el futuro que nos espera. O sea, los hacen creer a ustedes de que los beneficios de que hoy disfrutan son eternos, ¿verdad? Cuando solamente los están utilizando, y el día de mañana que se logre que los mexicanos, en su inmensa mayoría, casi todos, estemos en la pobreza, con una mano adelante y otra mano atrás, ¿verdad? En ese momento no serán necesarios servidores públicos, no serán necesarios órganos de difusión masiva, no serán necesarias las cámaras industriales ni de empresarios, ¿verdad? Piensen, analicen, escuchen las noticias, escuchen lo que dice el SAT, que cada día va a recaudar más, que está investigando a los médicos, está investigando a los que prestan dinero, está investigando las cuentas bancarias, está investigando quienes compran y venden inmuebles. No está investigando nada más por datos estadísticos, sino para saber que estamos mal y una vez que estamos mal, quitarnos nuestros bienes y malbaratarnos al capital mundial. Por eso presenté la denuncia en contra de Luis Videgaray Caso. Yo quise que Luis Videgaray Caso estrenara
en carne propia la legislación de la ley del delito de lavado de dinero. Por eso lo acusé de lavado de dinero, porque él en este sexenio va a acusar a millones de mexicanos de lavado de dinero. Y qué bueno que lo hiciera o que lo haga si él no lava dinero. Pero ¿cómo alguien que lava dinero nos va a venir a acusar a nosotros? ¿Cómo se va a dar baños de por eso un empleado deshonesto? No es posible, no es posible. Por eso presenté la denuncia, para que él sepa lo que es ser acusado, que sea acusada su esposa, que sean acusados de que forman parte de la delincuencia organizada, que no tienen derecho a la libertad provisional bajo caución, que les van a decomisar sus bienes, que los van a acusar también de defraudación fiscal. Lean la denuncia. Al leer la denuncia de Luis Videgaray, ustedes se enterarán de todo lo que el SAT, de todo lo que la Unidad de Inteligencia Financiera, de todo lo que la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Secretaría de Hacienda, la PGR y el Poder Judicial va a hacer en contra de nosotros. Todo eso que estoy pidiendo en contra de Luis Videgaray Caso, que hasta hoy no se ha hecho, es lo que Luis Videgaray Caso, como parte del sistema, va a pedir en contra de nosotros. Nada más que a nosotros sí nos van a aplicar la ley. A nosotros sí nos van a aplicar la ley. Bien, bueno, todo lo que yo he dicho es lo que nos tienen planeado. Es lo que nos tienen planeado. Y mientras esto siga oculto, lo van a llevar a cabo, porque nos van a agarrar desprevenidos. Si nosotros, como pueblo, como mexicanos, como hermanos, nos enteramos de esto, y si esto lo sabemos millones y millones de mexicanos, sin querer, nuestro intelecto va a empezar a trabajar en encontrar soluciones. Y si dos cabezas piensan más que uno, millones de cabezas piensan más que uno. Y además Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio su creatividad, su inteligencia, ¿verdad? Si todos nos unimos como hermanos, porque lo primero que hace el capital mundial para vencernos es dividirnos, de un lado el gobierno, de otro lado el pueblo, con intereses totalmente encontrados. El gobierno, como está actualmente trabajando, no lo hace en favor de los mexicanos, lo hace en nuestra contra, en contra de los mexicanos. Bien. Entonces, pero si nosotros rectificamos, si nos damos cuenta de que contra eso de divide y vencerás existe la unión hacia la fuerza, y nos unimos, y sabedores de los peligros buscamos soluciones, respuestas, alternativas, las vamos a encontrar. Y todo esto que he narrado, que es lo que tienen planeados, puede evitarse y podemos llegar a otro destino, a un destino en el que sigamos siendo propietarios de todo lo que Dios nos prestó. A nosotros no nos mandó a un desierto, nos mandó a una tierra de abundancia y prosperidad. Dios nos vio con buenos ojos, nos ve con buenos ojos. Cuidemos lo que Dios nos presta, lo que Dios nos regala, ¿verdad? Para que sigamos disfrutando de todas nuestras propiedades y nuestros descendientes tengan la oportunidad de tener una vida plena, de tener una vida de ser humano, y que no vivamos inhumanamente como ya lo han hecho los cubanos, como lo están haciendo los venezolanos, y con tantos sufrimientos como los españoles, ¿verdad? Nosotros tenemos la última palabra. El capital mundial, utilizando al gobierno, tiene sus propósitos, pero ¿se van a llevar a cabo o no se van a llevar a cabo? Eso depende de nosotros. Ojalá logremos despertar, que Dios nos ilumine el entendimiento, y si hacemos lo correcto, saldremos adelante. Bien, pues este es el estado actual que guarda la denuncia, y vamos a ver qué nos depara el futuro. Mientras Dios me preste vida, trataremos de darle curso a esta denuncia y de poner un granito de arena para que los mexicanos tengamos un mejor futuro. Muchas gracias. Buenas tardes.